Primero que todo, muy buenas tardes, profesores, profesoras, asesores, tutores, jefa de la unidad. Leonardo, ahí apareció Leonardo, ¿cómo estás, Leo? Gusto saludarte. Primero darle la bienvenida, agradecerle su participación una vez más. Hay varios que nos han acompañado durante varios de nuestros webinars de esta segunda temporada. Hoy día vamos por el cuarto webinar, donde vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación en este primer paquete de webinars, donde estamos hablando sobre la evaluación. ¿Ya? Estamos hablando sobre todo el proceso de evaluación. Hemos pasado desde la definición institucional de la evaluación, reconociendo la evaluación del y para el aprendizaje, y hemos visto aparejado eso las herramientas e instrumentos que nos permiten realizar estos tipos de evaluación en el ABA. El día de hoy nos acompaña Loreto Solís, ahí está Loreto, quien nos va a ayudar ahí con el contexto del tema. Vamos a también iniciar con una actividad, voy a compartir la presentación de inmediato. Vamos a hacer una actividad donde los voy a invitar a participar a todos, aquí profesores, asesores, tutores, la jefa, acá todos participando porque vamos a sortear una semana de receso académico para los que lo hagan bien, ¿les parece? Así es que participen con mucho ánimo. Vamos a partir por acá. Opa, aquí estamos. Nos vamos a pegar codazos para ganar entonces. Eso. Vamos a lanzar la presentación. Lanzate presentación. Ahí está. Ya, ahí está entonces la presentación de nuestro cuarto webinar. Dejo con ustedes entonces a Loreto, quien nos va a apoyar en esta primera parte con el contexto del tema instrumentos de evaluación. Loreto, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Cristian. Vamos entonces con la primera slide, que tiene que ver con justamente el temario de este maravilloso encuentro, ¿cierto? Que nos permite problematizar y dar vueltas, ¿cierto? A cosas tan fundamentales para la labor de la docencia, que tiene que ver justamente con los instrumentos de evaluación, que son las instancias o los grandes hitos que nosotros vamos teniendo, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestro oficio. Dentro de este temario lo que vamos a hacer es un poquito de contexto metodológico, vamos a recordar y refrescar y a lo mejor en algunos casos profundizar sobre las diferencias de los instrumentos de evaluación, vale decir cuál es la diferencia entre una lista de cotejo, una escala de valoración y una rúbrica. Y vamos a vincular también estos instrumentos de evaluación según su pertinencia en las instancias evaluativas, en estos contextos evaluativos. Y vamos también a ver con Cristian, ¿cierto?, que nos va a ayudar muchísimo en eso, cómo hacer una rúbrica, ¿bien?, o una escala de valoración o una lista de cotejo desde el ABA, nuestra plataforma que estamos utilizando nosotros siempre para hacer nuestras clases. Dicho esto, entonces, querido Cristian. Ya, vamos a pasar a la siguiente slide. Avanza, por favor. Ahí sí. Ya, entonces ahora lo vamos a invitar a una actividad donde, ahí Loreto, ayúdame porque hay alguien que está esperando ahí. Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar viendo un poquitito. Yo sé que no todos los que están participando hoy día han participado anteriormente en los webinars. Les recuerdo que están todos grabados en nuestro canal de YouTube de la A. Después les voy a dejar, de la UAP, quiero decir, ahí después les voy a dejar el enlace del canal de YouTube para que los puedan revisar. Y lo que queremos ver en este Menti que vamos a hacer ahora, Mentimeter, les pido mientras tanto que desde su teléfono celular puedan ingresar, ya sea escaneando el código QR que aparece ahora en la pantalla, o bien ingresando a la dirección www.menti.com e introduzcan el código numérico que aparece ahí, el 97885596. Si lo hacen a través del código QR, no es necesario ingresar el código, van a entrar directamente a el Menti que tenemos preparado. Bien, entonces voy en paralelo a activar el Menti. Denme un segundito. Acá está el Menti. Lo vamos a echar a andar. Ahí también aparece la parte de arriba. Ya tenemos a Cocodrilo, Zorrito, Fútbol Americano y... ¿qué es lo que hay arriba? Alguien que se nos está arrancando en bote. Aquí todos invitados a participar, asesores, tutores, la jefa también. Tenemos solo 4 participantes activos hasta el minuto. Vamos por esa semana.
Quedan pocos cupos. Ahí llegó bola 8. No quiero intentar adivinar quién es quién. Ahí llegó Playita. No creo que un paraguas, un Picasol. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pablo, Sonia. Estaba por ahí Leo, Sebastián. Ahí llegó un incógnito. Se ha puesto que es Niculcar. Siempre incógnito. No, Rodrigo no ha entrado todavía. Ya, nos vamos entonces con la primera pregunta. ¿Sí? Atención. Atención. Ahí está. ¿Va? Ya. Se me quedó pegado un poquito. Sí, no te escuchamos el audio. Pero algo que tuve que. Algo pasó aquí que se me quedó pegado. Como que no me resulta, se me pasan las preguntas. Sí, no, sí, fue porque yo ahí parece que se me quedó pegado en un segundito y avanzaron muy rápido las preguntas. Ahora sí, respondan con rapidez para obtener más puntos. De acuerdo a la definición institucional de la evaluación, ¿para qué sirve la evaluación? Ahí, respuesta corta. Un concepto, dos conceptos van a estar bien. ¿Para qué sirve la evaluación? 5 segundos ahí para reflexión. ¿Para qué sirve la evaluación? Ahí votaron todos. Perfecto. Vamos a ver. Ay, La sí. respuesta correcta es recoger información, emitir un juicio, retroalimentar y tomar decisiones. A pesar de que aquí las respuestas aparecen con una cruz, no hay respuestas malas. ¿Ah? Ahí Lotito se nos puede apoyar. Exacto. La evaluación acá, muchos dijeron, a ver, un estado de aprendizaje para medir aprendizaje, creo que ese también está bastante acertado con respecto a para qué sirve la evaluación, ¿no? Para obtener información, efectivamente nosotros podemos recoger información del estudiante, cómo está incorporando el aprendizaje, si realmente se ha entendido a completitud lo que nosotros estamos desarrollando como metodología de clases, para verificar contenidos y efectivamente sí, porque es un momento también verificador que nos ayuda también a tomar decisiones, dar vuelta de rumbo, ¿cierto? Girar el timón en el caso que sea necesario o muchas veces seguir enfocados con la misma estrategia y metodología que estamos incorporando si es que los estudiantes realmente lo están haciendo correctamente y cumplieron con los objetivos de esa evaluación en particular. Bien. Ahí aparece entonces la definición institucional de evaluación para reforzar lo que veíamos recién. No se preocupen si no ganaron puntos en la primera, porque la verdad es que era difícil achuntarle justo a los términos que habíamos utilizado, pero en ese sentido todos quedaron en cero en la primera, así que la vamos a dar como al agua. ¿Ya? Exacto. Aquí en la definición institucional es súper importante decir que la evaluación es un proceso sistemático. No vale hacer una evaluación al inicio, a la mitad y al final de un proceso, sino que tiene que ser de manera permanente y para eso nosotros incorporamos las instancias evaluativas, evaluaciones sumativas que van con nota al portal, que son en este caso 3 en el semestre, pero también están las formativas, ¿cierto? Que nos ayudan a utilizarlas previo a una instancia sumativa, ¿cierto? E ir midiendo justamente cómo el estudiante va adquiriendo este conocimiento. También posibilita la emisión de un juicio a partir de un referente, vale decir, del indicador de logro. Todas las pautas de evaluación funcionan con un indicador de logro, vale decir, una acción, un verbo,
¿cierto? Y el cual nosotros después le hacemos el descriptor a ese verbo para poder completar este indicador. Y ahora hablo chino mandarín, pero cuando veamos el ejemplo, les va a quedar un poquito más claro cómo se hacen los indicadores de logro. Bien. También dice que es importante la retroalimentación, ¿cierto? Que la retroalimentación para tomar decisiones. Desde aquí nosotros en la evaluación, nosotros no solamente calificamos, sino que también damos una retroalimentación al estudiante de cómo ha sido este proceso, en qué va bien, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora. Y, por supuesto, tomar decisiones, tal como les dije, para justamente ir alineándose y ajustando las metodologías de acuerdo justamente a esta instancia verificadora. Eso es. Ya, vamos entonces a una segunda pregunta, a ver cómo nos va. Responde con rapidez para obtener más puntos. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la evaluación para el aprendizaje? ¿Será la función reguladora, función certificadora o comparativa? 2, 1. ¿Cómo nos puede ver? Se acabó el tiempo. ¿Cómo estuvieron las respuestas? Miren, bastante bien. Bastante bien. Exactamente. La función para el aprendizaje es reguladora. Vale decir que nosotros las utilizamos sobre todo en las formativas, ¿cierto? En un proceso justamente para poder ir alineando contenidos, ver cómo lo estamos abordando y a partir de eso, ¿cierto? Hacer esta otra función que sería la certificadora, que sería la del aprendizaje, ¿no? Así que, súper. Están aplicadas. Ahí está la tabla de puntajes. Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Solamente respondan con rapidez para obtener más puntos. ¿A qué momento del proceso corresponde la evaluación del aprendizaje? ¿Diagnóstico, final o al proceso? Vamos a ver cómo nos va. 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Miren, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. A ver, Loreto. Sí, efectivamente uno tiende a confundir. Uno piensa que la evaluación del aprendizaje, ¿cierto?, es durante el proceso. Y la verdad es que no. La evaluación del aprendizaje es una instancia que se utiliza al final de cada proceso. Vale decir que nosotros asociamos las evaluaciones para el aprendizaje tanto en evaluaciones diagnósticas como de proceso, y las certificadoras, que serían las evaluaciones, por ejemplo, el examen sería justamente la evaluación del aprendizaje ya, pero como un hito culmine, ¿cierto?, de nuestro desarrollo curricular dentro de las asignaturas. Bien, por lo tanto, es al final. Acá volvemos a recordar que hay una definición institucional, ¿cierto?, de las evaluaciones para el aprendizaje, y aquí dice, la evaluación para el aprendizaje está asociada a las formativas, proceso, tiene una función reguladora, medir cómo está incorporando los aprendizajes el estudiante, medir nuestras estrategias metodológicas en aula, y la evaluación del aprendizaje es ya certificadora, vale decir que son instancias de evaluaciones sumativas que tienen nota en portal y que además la función certificadora máxima de la evaluación del aprendizaje sería el examen o el ET de nuestras asignaturas. Vamos a una siguiente. Próxima vez no le vamos a poner musiquita, porque no nos deja hablar después. Vamos con la pregunta número 4. Dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Toda evaluación formativa o sumativa debiera llevar asociado algún instrumento de evaluación. ¿Será verdadera o será falsa? Vamos a ver. Mira, Loreto. Bien. Bastante Dicen bien.
verdadero y 2 falso. Efectivamente ganó la mayoría. Toda evaluación formativa o sumativa tiene que llevar asociado un instrumento de evaluación, porque tanto las evaluaciones, por eso se llama evaluaciones, sumativas con nota, o las formativas, que son para medir procesos y retroalimentar, ¿cierto? Como una oportunidad de mejora también para el estudiante, deben ir con un instrumento de evaluación para que el estudiante sepa en qué está bien, en qué se equivocó, qué es lo que debe profundizar, qué aspectos debe mirar, en dónde está situado dentro del proceso de aprendizaje, tanto en la formativa y en la certificadora, bueno, cuál es el aprendizaje que él incorporó, cómo lo incorporó, completamente logrado, medianamente logrado, no observado por lograr, y efectivamente eso tiene que ir acompañado de un instrumento que nos permita y nos facilite ese trabajo a nosotros como docentes. Bien, y vamos entonces a nuestra quinta y última pregunta. Evaluación máxima se obtiene. ¿Qué instrumentos de evaluación conoce o aplica en sus cursos? Es una interesante pregunta esa. Entendiendo como instrumento de evaluación a la pauta matriz para realizar valoración respecto del logro de un estudiante. Exacto. Lorito algo estuvo comentando esto al principio, si es que el que estuvo atento se va a sacar ahí todo el puntaje. Claro, exactamente. Vamos a ver qué respuestas aparecieron. Rúbricas, pruebas orales. Escala de valoración y lista de cotejo. Perfecto. Déjamela un poquito ahí, se puede... Sí. Un poquito. Mira, las rúbricas efectivamente son la madre, diríamos nosotros, de todos los instrumentos de evaluación, porque sería el instrumento más complejo, más nutrido para el estudiante, efectivamente, para medir su nivel de aprendizaje, ¿de acuerdo? El nivel que logró por indicador de logro. Las pruebas orales no son instrumentos de evaluación, son herramientas que yo tengo para utilizar en una instancia de evaluación, ¿de acuerdo? Pero no es un instrumento en sí mismo, ¿de acuerdo? La respuesta correcta, tal como dice ahí, son la rúbrica, que sería el instrumento de evaluación más robusto, más consistente. Luego bajaríamos en una escala, ¿cierto?, a la escala de valoración, y finalmente, que sería la más rupestre, rudimentaria de todas, la lista de cotejo. Ahí vamos a ver cuál es la más apropiada y en qué contextos. Bien, y vamos entonces al cuadro de honor final. Bien, Sonia, Sebastián. Bien, mira, ahí pasaron a la... Sonia salió ganadora entonces de la Qué semanita de receso académico. Sonia, felicitaciones para ti. Puedes cobrar nomás tu premio. Mi semana de receso. Eso, puedes cobrar tu premio en la tercera semana de octubre. Con mi jefatura directa. Exactamente. Bien, vamos entonces a volver. Oye, recordar no volver a activar la música, por favor, al Mentimeter, porque yo la verdad es que al probarlo... ¿No se escucha de acá, Cristian? ¿No se escuchaba la música ya? No. Por lo menos acá no. Solamente lo Perfecto. escuchaba. Yo acá yo estaba loco con la música, por eso bajaba el volumen a cada rato. No, Porque nada. pensé que... Ya, Nada. qué bueno. Ya, entonces ahora sí, comenzamos con el contexto metodológico, Loreto. Perfecto. Entonces acá nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué es una rúbrica? ¿Qué es una lista de cotejo? ¿Qué es una escala de valoración? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué elementos son los que lo componen? Bien, para ver como sus atributos diferenciadores. O sea, porque cada instrumento de evaluación tiene sus características, tiene sus elementos que justamente lo hacen diferenciarse de los otros instrumentos hermanos. Entonces, vamos acá, tenemos una especie de esta pirámide, ¿cierto?, en donde la base, que sería la parte más robusta y sólida para poder medir el aprendizaje de nuestros estudiantes, serían las rúbricas. Luego tendríamos las escalas de valoración y finalmente las listas de cotejo, que sería lo que menos se ocupa y lo que menos profundidad o información nos permite acceder
sobre el aprendizaje o el nivel de aprendizaje de un estudiante. Institucionalmente hablando, desde Vicerrectoría Académica, las listas de cotejo cada vez se están usando menos, cada vez se están promocionando menos, y fuertemente se está impulsando que los docentes de la institución trabajen con escalas de valoración para evaluaciones formativas y en algunos casos sumativas, y en el caso de las evaluaciones sumativas, por excelencia, el instrumento de evaluación que se utiliza o que debiese utilizarse deberían ser las rúbricas. ¿De acuerdo? Ahora, la lista de cotejo, acá dice, son dicotómicas. ¿Se observa o no se observa? ¿Lo realizó o no lo realizó? ¿Lo logró o no lo logró? Generalmente la lista de cotejo está dividida en un sí o un no, logrado o no logrado, y un pequeño apartado para comentarios. No es más que eso. Por lo tanto, la lista de cotejo nosotros podríamos decir que se utiliza mucho en las escuelas de medicina o de salud, en el caso de Duoc, en donde el estudiante se lavó las manos antes del procedimiento, ¿sí o no? El estudiante utilizó la jeringa apropiada para insertar la vacuna al paciente, ¿sí o no? O sea, ahí no es que medianamente logrado o se aprecia un nivel que debería tener una oportunidad de mejora en estas circunstancias, no hay relativismo, o sea, ahí o es sí o es no. En el caso, por ejemplo, de las escalas de valoración, nosotros tenemos, tenemos niveles por indicador de logro. Y si tú me ayudas, Cristian, si avanzas un poquito Exacto, acá hay un ejemplo de dame primero la lista de cotejo, para que la vean. Esta es un ejemplo de una pauta de evaluación a través de una lista de cotejo. Se pone justamente la asignatura, la evaluación, por ejemplo, evaluación sumativa 2 del semestre, el temario, el que quiera, nombre, sección, el puntaje, tal cual como todo, y ahí se ponen los aspectos a evaluar. En los aspectos a evaluar van los indicadores de logro. Vale decir, ¿contiene archivos adjuntos en su wiki? ¿Sí o no? ¿Te fijas? ¿Mantiene el equilibrio? ¿Sí o no? No es medianamente que no. ¿Lo mantuvo o no lo mantuvo? ¿Coloca correctamente la vacuna? ¿Sí o no? ¿Diseñó el organigrama? ¿Sí o no? ¿Presentó el escrito solicitado en el tiempo tanto? ¿Sí o no? ¿Te fijas? Entonces, esta lista de cotejo, si bien tiene el indicador de logro, a nosotros es muy básica. Perdemos la calidad, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? No podemos evaluar, no podemos valorizar la calidad o qué tan bien se logró, sino que simplemente que esté. La evolución o el nivel de profundidad del indicador de logro, no problematizamos el indicador de logro, no lo matizamos. Por lo tanto, no es muy recomendable hacer una lista de cotejo. Antiguamente en Duoc habían exámenes que estaban con listas de cotejo. Hasta el día de hoy hay, pero hay muy pocos, sobre todo en la Escuela de Administración y Negocios. Pero en el resto de las escuelas ya las listas de cotejo están obsoletas. Solo se están utilizando fuertemente las rúbricas y en algunos casos test con escalas de valoración. Ahora, si baja la otra, en la escala de valoración acá existe una diferencia. Ya tenemos el indicador igual que en la lista de cotejo, pero fíjense ustedes que en este caso hay 5 celditas al lado del indicador. Esas 5 celditas indican un nivel de logro por indicador, ¿ya? Y ese nivel de logro está asociado a, la primera va a ser el 100%, excelente dominio. La segunda va a ser 80%, alto dominio. La tercera va a ser dominio aceptable, 60%. Luego, dominio en proceso, 30%. Dominio por conseguir, 0%. Ahora bien, en los exámenes, estas escalas de valoración están así, asociadas a un porcentaje, pero también pueden estar asociadas a un puntaje. Por ejemplo, en vez de un 100%, yo puedo poner que en ese indicador de 100% sean 5 puntos. En el otro 4, en el otro 3, en el otro 2 y en el otro 1 o 0. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que no tiene? No tiene descriptor del indicador.
por nivel de logro. Y esa es la gran diferencia entre una escala de valoración y una rúbrica. Si nosotros nos vamos a la rúbrica, Cristian, Voy al tiro. Ahí está la definición. tenemos la definición que dice que primero, evidentemente, pertenece a la familia de los instrumentos de evaluación, que corresponde a una pauta matriz que permite justamente valorar los indicadores, los niveles de logro del estudiante, ¿cierto? Generando descripciones detalladas del nivel de desempeño. O sea, ya no, acá ya no vamos a tener completamente logrado, medianamente logrado, no. Eso no sería una descripción detallada del nivel de desempeño. La descripción detallada es desmenuzar el indicador de logro por niveles. Y ese desmenuzamiento va a ser por indicador, no va a ser un genérico, como en la escala de valoración. Por lo tanto, acá vamos a tener, en el caso acá de la rúbrica, si ustedes se fijan, tenemos el aspecto a evaluar, que nuevamente parte con un verbo, que institucionalmente, en este caso puede ser, presenta una introducción clara, pertinente, saluda, se presenta y plantea el tema de las exposiciones. Ese sería el indicador de logro. Los descriptores por nivel, si ustedes se fijan aquí arriba, dice completamente logrado, logrado por lograr, no logrado, pero abajo se le incluye el descriptor. Vale decir que en el 100% o en el puntaje máximo en este caso, el estudiante lo va a conseguir si es que saluda, si es que se presenta antes de comenzar, si es que introduce bien la exposición planteando claramente el tema a tratar. Va a ser logrado si es que introduce el tema a tratar, pero no saluda ni se presenta. Entonces ahí ya está el primer matiz. O sea, ahí está la primera diferencia entre tenerlo completamente logrado y logrado. Entonces, obviamente que para el estudiante va a ser mucho más fácil interpretar sus notas, porque va a tener claridad de dónde estuvo la falla y por qué. ¿En qué indicador de logro estuvo la falla y por qué ese indicador de logro no fue completamente logrado? Entonces, ese descriptor al estudiante le ayuda a orientarse y a entender ese proceso de evaluación. En las rúbricas también es sumamente difícil porque a veces nosotros no somos especialistas en metodología, por lo tanto, no sabemos claramente cómo abordar o cómo hacer una rúbrica, ¿bien? Por eso nosotros generalmente nos vamos a las escalas de valoración, porque ponemos el indicador, ponemos el descriptor, ponemos el indicador de logro sin descriptores, ponemos arriba el puntaje y ya está, ¿cierto? Pero efectivamente se está impulsando de que nosotros nos desafiemos como docentes y podamos empezar a trabajar las rúbricas. Ahora, ¿cómo se hace un indicador de logro óptimamente redactado? Generalmente en las rúbricas nosotros partimos con un verbo. Ese verbo debe ser lo más procedimental posible. Vale decir que si yo pongo, a ver, podría ser... ¿comprende? ¿Comprende es procedimental? No, ¿cierto? Comprender no es procedimental, es conceptual. Entonces, en una rúbrica nosotros tenemos que no hacer eso, evitar el comprender, el analiza, el discute, sino que más bien tenemos que trabajar con verbos que sean procedimentales. Por ejemplo... Disculpe, eso es como considerando a Bloom, no me acuerdo cómo se llama su figura, sí, pero ya, gracias. Tuning y Bloom, sí. La taxonomía de Bloom. Entonces, en la taxonomía... Exacto, y en la taxonomía de Bloom lo que dice efectivamente que tú pones un verbo que tiene que ser lo más ligado al procedimental, bastante complejo, vale decir, por ejemplo, que si tú en una sumativa dices que el alumno pueda relacionar dos teorías y concluir cuál de ellas es la más pertinente, entonces, perfecto, la relaciona, ¿cierto?, pero después en la sumativa 3 ya no tiene que relacionarla, sino que tiene que, a partir de la teoría que eligió, hace un caso de estudio. Entonces, por ejemplo, tú vas a poner, elabora un caso de estudio a partir de la teoría tanto. ¿Te fijas? Entonces, no es elaborar, es diseñar, es crear, es generar, es concluir, es... aplicar.
aplicar, todo lo que tenga que ver con el procedimiento. ¿De acuerdo? Ahí Entonces, eso sería para que fuera más cercano a la evidencia que tenemos, o sea, que sea menos exacto. interpretativo. Ok. Exacto, y ahora, súper bien, Sebastián. Y lo otro, por ejemplo, ¿desde dónde yo saco los indicadores? ¿Tengo que ser seco en evaluación y realmente ser un iluminado para generar pautas de evaluación? No, no necesariamente, chiquillos. Lo que nosotros hacemos es agarrar los programas de asignatura, el PIA o el PDA, vemos los indicadores de logro que están descritos en tu programa de asignatura, tanto en aprendizajes procedimentales, conceptuales como actitudinales, y yo desde ahí extraigo el indicador y lo llevo a mi pauta de evaluación. Y ese es el indicador que yo trabajo, porque yo no saco nada con hacer pautas de evaluación con indicadores creados, inventados, si realmente no están midiendo lo que en el PIA, o sea, en el programa de asignatura se declara, o lo que en el PDA, a través de todas las estrategias metodológicas para hacer el clase a clase, fue diseñado. Entonces, no necesariamente tenemos que ser creativos, sino que utilizar las herramientas que Duoc te está entregando para hacer tu clase, lo agarras. Ahora, a mí me pasa con muchos docentes que me dicen, pero Loreto, yo puedo modificar, o sea, agregar o aterrizar a la actividad el indicador de logro. Sí, también lo puedes hacer. Puedes hacer efectivamente eso. Puedes agarrar un indicador del PIA que puede ser muy general, porque es un descriptor un poquito ambiguo, porque es parte del programa de la asignatura y no del clase a clase, y tú lo puedes poner más acorde a la actividad. Pero desde ahí nace tu indicador, no de la nada. ¿Se entiende? ¿Sí? A propósito de eso, a mí me pasa que de pronto los indicadores de logro que están descritos en el documento del curso, efectivamente son demasiado genéricos, y a veces lo que yo hago es que en el descriptor del nivel de logro achico la cancha, y en el fondo, si el nivel del indicador de logro era demasiado genérico, ahí yo le digo, ok, se observa el uso de tales herramientas o aplica tal herramienta y ahí voy bajando el nivel de logro Exacto. hacia el costado derecho. Mira, por ejemplo, Ahí, gracias por lo que dicen, porque a mí me cuesta hacer el traspaso entre las PIAs. Todavía no tengo, por ejemplo, yo cuando me toca leer la PIA para partir, muchas veces a mí me ocurre que yo doy muchos ramos por primera vez, o sea, doy muchas asignaturas distintas. Y me cuesta acercarme a eso porque creo que las PIAs, por un lado, son muy ambiciosas con respecto a lo que efectivamente es como concreto que tienen que se espera, porque al final, según en mi criterio, cada asignatura tiene una o tres conocimientos que son fundamentales a tener, y la PIA generalmente son bien amplias, y llevarlo a la operativización, o sea, al poder llevar al instrumento, me cuesta en ese sentido, porque a veces o son muy generales o tienen muchas cosas. Claro. Exacto, Sí, o un sea, poco concretas. pero ojo ahí, porque el programa de asignatura, con todos los CAPES que se han hecho, ¿cierto? Y toda esta estandarización que tiene Duoc, ¿cierto? Con el tema de lo curricular, es importante que los docentes tomen a los PIAs no como una camisa de fuerza, sino que lo tomen como una ayuda, que lo tomen efectivamente como un mapa, una ruta que Ya, seguir. es que se siente así. Por Claro, ejemplo, no, porque se siente así, y cuando uno al final tiene que, porque yo puedo moverme mucho, y ¿qué es lo que me cuesta? Yo me puedo mover mucho y lo hago dentro del semestre, pero finalmente tengo que tributar a un ET que está definido según la PIA, que de repente no conversa con lo que tenemos que hacer en el proceso. Entonces, ahí me cuesta un poco compatibilizar, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, y en realidad se los menciono también porque creo que es algo también a mejorar, el cómo socializamos las PIAs. Porque claro, yo tengo una idea, lo veo y lo llevo a cabo y veo el aprendizaje que es realmente significativo, pero finalmente el ET está basado en el documento y no le importa lo que yo estoy haciendo, sino que el documento manda. es que Y sabes si lo no que pueden pasa. pasar el examen, no se certifica el conocimiento, Exacto. las competencias. Es que sabes lo que sucede ahí, Sebastián, y tú diste en el clavo en una cosa, que dices, en el PIA se pide una cosa y en el ET se pide otra, pero eso no necesariamente está mal. Fíjate tú que el programa de asignatura, el PIA, responde a los aprendizajes y los indicadores de logro que están asociados a una unidad de competencia, ¿ya? Y a su competencia de especialidad. En cambio, el ET está asociado a los criterios de desempeño de la asignatura.
Por lo tanto, efectivamente el criterio de desempeño sí tiene que conversar con la unidad de competencia y la competencia y su competencia de especialidad, pero no necesariamente van a cobrar lo mismo, porque son instrumentos que están midiendo competencias que se complementan. Ahora, si nosotros viéramos un grupo académico, podríamos entenderlo de mejor manera, pero el criterio de desempeño sería como la célula matriz de todo, y los PIAs con sus PDAs, que son estas instancias sumativas y formativas, tienen otra lógica, que es responder a la unidad de competencia y a la competencia de especialidad. Súper, te lo agradezco un montón. No, entonces no me tengo que estresar. A eso me refería, por ejemplo, con socializar las PIAs y este tipo de cosas, porque para mí es un estrés tener que compatibilizar instrumento con aprendizaje. No, de hecho, exacto. De hecho, tú tienes que hacer tu instrumento a partir de los indicadores de logro de tu PIA y los puedes aterrizar según la pertinencia, y eso también se puede hacer y te va a costar menos. La Sole tiene la manito levantada. Gracias. Sí, Lore, nada más que agregar que es importante que cuando efectivamente se encuentren incoherencias entre los recursos instruccionales, es muy beneficioso que eso se levante al director y a la escuela correspondiente, porque como dice Loreto, es decir, son instrumentos orientadores y que todos podemos aportar a esa mejora. ¿Ya? Entonces ahí la invitación es justamente a hablar con su director, su jefe de programa, y ir haciendo esas observaciones en el caso que ustedes las identificaran. ¿Ya? Sí. Eso es súper bueno porque los CAPES también se van modificando y son levantamientos que al momento de que llegue esa instancia se pueden mejorar. Claro, sí. Totalmente. Lorito, ¿te parece si vamos entonces a la ahora a ver cómo construimos una rúbrica? ¿Te parece? Entonces vamos a... Ahí escapamos de acá. Voy a pasar entonces al... Lo que vamos a ver ahora, voy a mostrar estas pantallas muy rápidamente porque lo importante va a estar cómo lo hacemos en el ABA. Pero vamos a ver rápidamente que en el menú de administración de nuestros cursos, nosotros disponemos dentro del menú de herramientas del curso, vamos a encontrar a esta altura el ítem rúbricas. Y aquí en rúbricas nos va a aparecer una planilla como la que ustedes están viendo acá, que es la misma que utilizamos para hacer los tres tipos de instrumentos en el caso de que se fuera necesario. ¿En qué va a estar la diferencia? En qué tanta información voy a dar. Por ejemplo, en el caso de una lista de cotejo, yo voy a eliminar una de estas tres columnas, me voy a quedar solamente con dos, voy a editar el nombre de la cabecera de la columna y ahí voy a poner las opciones dicotómicas que pueden ser sí, no, presente, ausente, Logrado, logrado, no logrado, y acá entonces vamos a poner los criterios que estoy evaluando y le voy a asignar el puntaje o porcentaje de acuerdo a lo que yo seleccione acá arriba, donde dice tipo de rúbrica, ahí va a poder estar señalado por puntos o por porcentaje. ¿Ya? Cuando yo voy a hacer una escala de valoración, voy a poner igual acá los criterios a evaluar, voy a poner ahora sí la escala de valoración en este nivel, donde yo puedo aumentar, si quiero poner 3, 4, 5, puedo ir agregando columnas en este caso, si quiero agregar más niveles de logro, y si quiero agregar más criterios de los que aparecen por defecto, puedo añadir filas. Y en el caso de la... ¿Perdón? Un dato, Cristian. En las escalas de valoración, en general, son 4 a 5 descriptores. Nunca 3 en las escalas de valoración. Siempre son 4 o 5. En la lista de cotejo siempre son 2 y una para comentarios. Y en las rúbricas también son 4 o 5 indicadores de logro, pero con su descriptor asociado por indicador. Ya. Ahí la diferencia que vamos a tener es que en el caso de la... Bueno, no, en realidad no es una diferencia. En todos los casos, ya sea una lista de cotejo o una rúbrica, los comentarios de cada uno de las respuestas las vamos a dar en la herramienta de evaluación que va a ser, en este caso, la actividad o la entrega que vaya a hacer el estudiante o la participación en el foro. Ahí tenemos nosotros el espacio para poder agregar los comentarios en cada nivel de logro que haya obtenido el estudiante. Eso también lo vamos a ver. Y como hablábamos recién en el caso de la rúbrica, que es el aspecto más completo, digamos, o el instrumento más completo, lo mismo, agregamos los criterios que vamos a evaluar, los niveles de logro que decía Loreto debieran ser 4 o 5, y la diferencia es que aquí sí le agregamos el descriptor para que el estudiante logre los puntajes de cada uno de los niveles de logro. Bien, luego
vamos a ver, pero sí que me cuesta aquí avanzar, ahí está. Luego vamos a ver cómo podemos asociar una rúbrica que tengamos previamente armada. Bien, ahí vamos a poder seleccionar una rúbrica desde un banco de rúbricas que tengamos. Vamos a poder crear una rúbrica desde cero. Aquí nos va a llevar al panel anterior para poder crear la rúbrica desde cero y crear una rúbrica nueva a partir de una rúbrica que nosotros tengamos previamente cargada, ¿verdad? Así se va a asociar. Y finalmente vamos a ver las opciones para poder dejar disponible la rúbrica. Vamos a ver las configuraciones que nos permiten hacer que el estudiante vea la rúbrica anticipadamente a la evaluación y también para que la vea con los puntos o el puntaje que él ha logrado en su evaluación. ¿Ya? Así es que ahora sí vamos a ir que me cuesta salir, ahí salió. Vamos a ir entonces ahora a la ABA. ABA querido, aquí estás. Yo voy a ingresar al curso de entrenamiento, que es la cajita de arena que tenemos nosotros disponible para poder hacer nuestros entuertos, y acá voy a entrar al curso de entrenamiento. Creo que tengo el nivel de Zoom un poco chico, ahí estamos al 100%. Entonces acá yo les voy a mostrar primero, como les decía recién, acá abajo, en la zona de administración del curso, nosotros podemos acceder a herramientas del curso, ahí está, y acá nos vamos a encontrar con el panel de rúbricas. Bien, y acá ustedes se van a encontrar que en mi caso, en el curso de entrenamiento, yo he creado varias rúbricas para distintos cursos que he hecho, distintos eh, tutoriales y webinars que hemos participado. He hecho ya varias rúbricas y por lo tanto yo podría seleccionar cualquiera de estas rúbricas y asociarla a alguna evaluación. En el caso de querer crear una rúbrica nueva, ahí está la opción. Antes de meterme a crear una rúbrica, también les quiero comentar que las rúbricas se pueden guardar de un semestre a otro. O sea, yo podría seleccionar estas 3 rúbricas, por ejemplo, y exportarlas. Al momento de exportarlas, yo las podría exportar bien a mi equipo local, que aquí van a estar las opciones, al equipo local. Eso significa que se va a descargar como un archivo comprimido que lo puedo guardar en mi computador y el próximo semestre o el próximo año volver a cargarlas con una importación, que es la otra opción. Y lo otro es exportarlo al Content Collection, que es un repositorio que tiene Lava, de donde yo después las voy a poder recuperar para un próximo semestre. Bien, ahí están esas 2 opciones que son bastante útiles y generalmente me hacen esa pregunta respecto Disculpa, a cómo poder reciclarlas. Sebastián. una consulta sobre lo del Content Collection, solo si se sabe, ¿eso es un repositorio público o es una colección de cada usuario? Es una colección de cada usuario, está asociado a tus cursos. Vale, ¿Ah? a la cuenta. Eso, Súper. sí, tú lo puedes, de hecho, el Content Collection lo tienes por cada uno de los cursos. Por lo tanto, si tú quieres compartir un recurso de un curso a otro, también tienes que hacer la exportación de un curso a otro. Por ahí. ¿Ya? Vale, gracias. Y como les decía, aquí está la opción de importar una rúbrica en el caso que yo la tenga guardada en mi computador con el formato que habíamos visto recién de la exportación. De acá la puedo recuperar entonces en un próximo curso. Bien, ahora vamos al crear rúbrica. Ahí aparece entonces primero asignación del nombre a la rúbrica. Ahí ustedes le ponen el nombre que vamos a ponerle. Vamos a partir con una lista de cotejo, por ejemplo. Ahí ustedes le pueden poner una descripción. Esta descripción es solamente interna, es visible solamente para ustedes. Y acá ustedes primero eligen qué van a utilizar, si van a utilizar una rúbrica sin puntos, con intervalo de puntos, con porcentaje o intervalo de porcentaje. Solo la vamos a hacer simple, con puntos. Entonces acá definimos los criterios. No vale la pena ahora definir los criterios. Ya ahí esto tiene que ver con cada una de sus asignaturas. Esto viene sugerido, pero obviamente uno los puede modificar. Desde acá editar, uno puede cambiar el criterio de la evaluación. Ahí cancelamos o lo cambiamos. Y como les decía, uno también puede añadir filas a esto, la cantidad que estime necesaria. Si son 5, 10, 15, 20, los puede ir agregando y los va editando acá para cambiarle el criterio. Bien, y en términos de si esto fuera una lista de cotejo, lo que yo tendría que hacer acá es eliminar primero una columna y esta cambiarle entonces el nombre. Acá sería, por ejemplo, sí y no. Ahí se nos expande un poquitito. Acá le asignamos el puntaje. Si vamos a darle, por ejemplo, aquí un punto a cada una de estas. Acá le ponemos un punto también.
¿verdad? Ahí tenemos el puntaje y ahí entonces debería haber quedado, le puse el enter al tiro, algo raro pasa con mi computador que aquí está la lista de cotejo, la voy a editar porque le di un enter muy acelerado, no sé si alcancé a configurar todo. Está con puntos, ahí está todo bien, sí, estaba bien de todas formas. Ahí entonces tendríamos la lista de cotejo que después yo puedo recuperar y asociárselo a alguna evaluación. Bien, entonces Y ahí recordar que esa lista de cotejo tiene mucha pertinencia, sobre todo cuando hacemos evaluaciones diagnósticas. Muchas veces nosotros utilizamos ese instrumento porque nos permite saber cómo el estudiante llega a una asignatura. ¿Conoce de relaciones públicas? Sí o no. ¿Conoce a este autor? Sí o no. ¿Ha ido alguna vez a un evento público, no sé qué? Sí o no. Entonces, efectivamente, ahí nosotros vamos viendo más o menos cómo es la situación actual del estudiante que nos llega al aula. vamos a crear una escala de valoración. En la escala de valoración entonces dijimos que aquí debiéramos nosotros agregar por lo menos 4 o 5 niveles de logro, entonces ahí lo que correspondería sería agregar una cuarta columna. En este caso, claro, tendríamos que editarlas todas para que quede coherente. No hay más que muy competentísimo tendríamos que ponerle acá, sino Excelente habría dominio. que, Segundo excelente, sería excelente dominio, en el primero. el primero sería excelente dominio, perfecto. O sobre lo esperado. Excelente Claro. dominio. El Entonces le segundo damos un sería enter. dominio aceptable, porque son 4. Dominio aceptable, perfecto. Dominio en Luego, proceso. dominio en proceso, Y el otro dominio por conseguir. dominio por conseguir. Dominio por conseguir. Bien. Y entonces Y acá lo que faltaría sería agregarle, ahí estamos porcentaje, podría ser con porcentajes también, no hay o problema. con punto. Con puntos ahí también podría ser. Entonces acá le podemos asignar 0. 3, no, pues excelente dominio es 3, Ay, perdón, es que 2, yo soy zurda, no todo al revés. 1, 0. Siempre me pasa. Obviamente si hay alguno que tenga mayor relevancia se le asigna más puntaje, pero en este caso lo estamos haciendo como una demostración, lo vamos a dejar así, 2, y ya ustedes vieron que se pueden agregar también más filas si es que necesito colocar más criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces con eso ya tenemos nuestra rúbrica o nuestra escala de valoración terminada. Entonces ahí tenemos la escala de valoración. Claro, y lo otro que quería aportar, que si bien no hay un mínimo de indicadores de logro por instrumento de evaluación, se sugiere que al menos hayan unos 5 a 6 indicadores de logro por situación evaluativa. ¿Por qué? Porque si hay 3, el estudiante tiene muy pocas posibilidades, si es que se equivoca, de tener una buena calificación. Entonces, en general, el promedio es 5, 6, 7. 6, 7 sería como un rango bastante aceptable. Y además, en las asignaturas que tienen insertadas las competencias de empleabilidad, también puede sumar aún más indicadores. Podemos dejar quizás 5 de especialidad y 2 de empleabilidad, o 6 de especialidad y 3 de empleabilidad. Eso va bien. Ahora, tampoco es hacer 15 indicadores de logro por evaluación, porque también en el fondo el estudiante se agobia, se marea. La idea es que en el fondo sean indicadores de logro pocos, no tan pocos, ni tampoco muchos, para perderse en la evaluación. Claro. Sí. Claro. Tengo una duda ahí. Por ejemplo, me tocó el semestre pasado 2 casos súper contrastados con respecto a rúbricas que se me envían como sugeridas para la asignatura. ¿Ya? Una me tocó una con un examen, que eso sí lo levanté porque yo estoy muy acostumbrado que mi coordinadora nos envíe ¿cómo era que se llama? Los indicadores de logro asociados digamos, casi a cada pregunta o a cada parte de la evaluación. En cambio, ¿qué me ocurría con creo que fue un examen, donde
los indicadores eran más cercanos a lo que tú decías ahora, que eran algunos de especialidad, no sé, 5 especialidades, otros de empleabilidad, ¿sí? pero mi problema era que un indicador podría ser explicado por 3 preguntas separadas. Entonces, ¿cómo yo llevaba al final el resultado de 3 respuestas a solo un indicador? Entonces al final era como lo promedio, así como si está completo en uno y cero en el otro, está al medio. Eso no sé si es correcto, me imagino que no, o puede que sí, pero yo no, me costaba mucho porque quedaba demasiado interpretativo a cómo generaba la evaluación. Tendría que revisar el ET, pero así como me lo estás explicando, no debería ser, porque cada indicador de logro responde a una etapa del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no ha lugar que en 3 instancias distintas se elabore un mismo indicador, a no ser que ese indicador haga el descriptor de las etapas. El estudiante desarrolla inicio, el proceso y el término, claro, y aún así no sería entiendo. correcto, porque el indicador de logro en general tiene que ir disgregado, o sea, tiene que ir cortado, porque si no el estudiante no sabe cómo tiene que responder a un solo desempeño. Exacto. Yo pienso lo mismo. A mí me costaba poner la evaluación y me imagino a los estudiantes. O sea, yo lo que hice ahí fue, y que fue al final perder el sentido de lo que es la rúbrica, de ser así muy objetiva o tratando, porque al final decía, bueno, voy a promediar más o menos cómo están estas 2 preguntas que tienen que ver entre ellas para este indicador de desempeño, y voy a moverme si es bajo o sobre el 50% según ese promedio. Pero gracias, me quedo más tranquilo. ¿De qué carrera eres tú, perdón, Sebastián? Informática. Ah, ya, perfecto. No sé si todos somos igual de preguntones, pero... No, Todo que hay está ciertas perfecto. carreras que tienen más problemas con las maletas instruccionales que otras, y informática sí, tiene algunos detalles mayores que otras carreras, así que puede ser. Acá, Perfecto. perdón. ¿Está? No, dale, gracias. Ya, mira, acá yo tengo una muestra de una rúbrica, es un ejemplo solamente, ¿no? Pero acá entonces están los indicadores de logro, está los descriptores de cada uno de los puntajes que pudiera tener el estudiante. Lo único que no muestro en la parte de arriba, porque ahí me equivoqué, está al revés la escala. Eso es una muestra nomás, así que olvídense de eso, por eso lo muestro de aquí hacia abajo. Pero aquí está la construcción con lo que decía Loreto, con los verbos, en el fondo, que muestran más lo relacionado con lo procedimental. Entonces ahí yo hago una descripción bastante detallada de lo que el estudiante debiera lograr en cada uno de los niveles para lograr el puntaje que está asociado. Ahí Loreto me dirá si está bien construido o en proceso de construcción. ¿Ya? Sí. Es una muestra para no hacerla ahora en vivo, porque la verdad es que es un poquito más lento, pero la gracia es que acá el trabajo se hace una vez, pero uno después guarda la rúbrica y la puede reutilizar las veces que sea necesario. Así Exacto. que Exacto. eso Tengo es una lo positivo de consulta, esto. Sí, Cristian. Leo. Sí, Leo. Una vez me dijeron que no había que colocar nada en negativo. ¿Es tan así o no? Porque aquí veo en infogramas, dice no representa los datos. ¿Está correcto colocar en negativo? Loreto, Sí, esa sobre pregunta la todo responderá cuando está la Loreto. ausencia. Cuando está la ausencia del Ah, indicador, perfecto. sí puede ponerse, no se visibiliza, no presenta, no cumple, se puede Ok. poner. Ahora, Ah, cuando tú sepa. no partes el indicador, no partes el indicador en negativo, pero un descriptor, Sí. sobre todo cuando hay ausencia, sí, puede Ah, estar. perfecto. Dale, Claro, genial. acá en el máximo puntaje es todo en positivo, no hay nada con la ausencia, sino que Claro. después le empiezo como a quitar elementos, por lo menos esa es mi técnica para armar el Ajá. descriptor. Parto desde No, lo más y es más completo, lógico además, pues, sí. claro, y después le voy, claro, si presenta gran parte, pero no está o no lo hace de tal manera, ahí empieza a bajar en la escala. Ok. ¿Ya? Exacto. Gracias. Bien, entonces, ahora una vez que ya tengamos creada nuestra rúbrica o escalas de valoración, ahora vamos a ver cómo nosotros las podemos asociar a una evaluación. Voy a utilizar, ya que estuvimos viendo la semana pasada las herramientas de evaluación, vamos a ver acá, por ejemplo, una actividad, ¿verdad? Aquí tenemos una actividad donde esta actividad ya tiene asociada una rúbrica. Les voy a mostrar cómo se asocia una rúbrica a este tipo de actividades. Cuando uno crea la actividad, no la voy a crear desde cero, en este caso la voy a editar porque esa materia ya la vimos en el webinar anterior, pero acá uno tiene la posibilidad, una vez que pone la descripción, las indicaciones al estudiante de la actividad,
le puede cargar, como habíamos visto, archivos complementarios para que el estudiante lo pueda realizar. Acá es donde yo tengo la opción de añadir una rúbrica, y esa rúbrica puede ser seleccionada desde las rúbricas existentes que yo tengo. En este caso, si yo pongo acá seleccionar rúbrica, vuelvo a este mismo panel donde estaban las rúbricas que yo había creado, y desde acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, la rúbrica que, ¿cuál es la que estaba usando acá? WebQuest. No sé si está por acá, parece que está en la próxima página. Pero ahí, de aquí yo podría seleccionar cualquier rúbrica. Si no tengo la certeza de cuál es la rúbrica, desde este icono yo puedo abrirla momentáneamente para ver de qué se trata la rúbrica que tengo acá. Si es que no fue bien puesto el nombre, no es muy descriptivo, la puedo previsualizar desde acá. Entonces, cuando yo la tengo, la selecciono, la marco desde acá, y entonces ahí le pongo enviar. ¿Ya? En este caso la voy a cancelar porque ya tiene asociada una rúbrica. Ya tiene asociada una rúbrica, y acá lo que yo debo configurar, disculpen, es, acá me está indicando que esta rúbrica ya fue utilizada para calificar, en este caso, por eso aparece de esa manera, y desde acá yo puedo seleccionar cómo y cuándo se va a ver la rúbrica. Ya en este caso está activo en sí, mostrarle la rúbrica a los estudiantes, dice sin puntuaciones de rúbrica, y después de calificar, y no mostrarle la rúbrica. Yo les recomiendo... La Sole dice algo súper importante ahí, Cristian, que es fundamental que los estudiantes conozcan la pauta de evaluación, no al momento de que se le entrega la nota, sino que la pauta de evaluación tiene que ser entregada antes del proceso evaluativo, ya sea formativo o sumativo, y que el estudiante sepa cómo se le va a medir su aprendizaje. Vale decir que si nosotros tenemos la evaluación sumativa la próxima semana, esta yo ya debería haberles entregado a los estudiantes, haberla conversado en clase, haberla socializado, disipando dudas para que cuando llegue la próxima semana ellos sepan perfectamente con qué indicadores se les va a evaluar y no haya sorpresa. Sí, eso con una buena planificación es perfectamente factible, porque desde acá yo lo dejo disponible. Aquí no sale la opción de carrera, sí, con puntuaciones de rúbrica debería ser la opción, que ya está seleccionada, y eso me permite, déjame cancelar acá, eso me permite que cuando los estudiantes entren a la actividad, de inmediato puedan ver la rúbrica, antes de subir el trabajo, antes de nada. Entonces, si yo me planifico y les entrego la información de la actividad con tiempo de anticipación, el estudiante puede ver perfectamente desde aquí la rúbrica. La diferencia es que cuando la ve previo a la evaluación, aparece la rúbrica de forma, digamos, en blanco. Cuando él ya realizó la evaluación y va a ver sus notas en el apartado Mis calificaciones, él puede ver la misma rúbrica, pero va a aparecer un ticket de color verde indicando cuál fue el nivel de logro que él obtuvo en esta rúbrica. Bien, entonces, y además, dependiendo del tipo de evaluación, también va a aparecer acá algún comentario que yo le pueda hacer sobre su rúbrica, ya que eso también lo vamos a ver en el webinar sobre retroalimentación. Ahí vamos a ver cómo se aprovecha la rúbrica y se termina este ciclo de la evaluación, incluso poniéndole el comentario en cada nivel de logro de los indicadores. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de asociar la rúbrica en el caso de una actividad. Lo mismo lo estuvimos viendo también cuando uno crea, por ejemplo, dentro de un área de contenido, crea cualquier otro tipo de elemento. Por ejemplo, crea un tablero de discusión. En el tablero de discusión nosotros también podemos asociar una rúbrica, si es que queremos hacer que ese tablero de discusión sea utilizado como una herramienta de evaluación formativa. También le podemos asociar una rúbrica o una escala de valoración de la misma manera que lo vimos ahora. ¿Ya? También lo podemos hacer con los blogs, con los diarios, con la wiki, lo podemos hacer de igual manera. Y en el caso de las evaluaciones, ahí Loreto nos puede ayudar a complementar la información, pero en el caso de la evaluación, el instrumento de evaluación está incorporado en el mismo desarrollo de la prueba, porque la prueba en el fondo son con respuestas de selección múltiple, términos pareados, y ahí en el fondo la propia respuesta es la que sirve de instrumento de evaluación. Acá yo voy a ingresar a la evaluación. No quería ingresar a la evaluación, quiero editar la evaluación porque les quiero mostrar un detalle. Editar la evaluación. Acá. Cuando uno está creando las preguntas, ya sea que las crea ahora, las saque de un banco de preguntas, acá ustedes tienen la posibilidad de colocar un comentario cuando la respuesta del estudiante es correcta, para poder reforzar lo que el estudiante respondió,
o también un comentario si es que la respuesta fue incorrecta. Yo acá en modo ejemplo le puse solamente incorrecto, pero yo podría, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo que dice, comentario correcto, excelente, el cálculo de los metros cuadrados se obtiene de la multiplicación del ancho por el largo del espacio a calcular, reafirmando lo que el estudiante respondió. Y si fuera el comentario incorrecto, le pongo incorrecto, recuerda que el cálculo del metraje cuadrado de superficie resulta de la multiplicación, bla, bla, bla. Puedes revisar este contenido en el material de apoyo de la semana 03 de nuestro curso, o ponerle un enlace a un video, o ponerle el enlace a un documento de apoyo, de tal forma que eso le sirva al estudiante para hacer la reflexión y profundizar en lo que no haya podido lograr. ¿Ya? Así que eso, ¿sí? Cristian, ¿Sole? Perdón. una pregunta. El ABA tiene cómo poner seguimiento de visitas si el alumno abre la rúbrica o no, porque a veces el profesor En lo particular, corrige, no. pone comentario y todo, pero los chicos no abren la rúbrica y tú haces una retroalimentación grupal al curso sobre el nivel de desempeño de tal sección. Y entonces tú le dices, mira, en tu rúbrica te puse esto, pero lo que no sé es si tú tienes la posibilidad como profe de verificar si él abrió o no eso. No, Sole, no tengo la posibilidad de hacer seguimiento de visita Ya. tan específico. Ya cuando yo creo una actividad, cuando yo publico un documento, tengo la opción de activarle el Ya. seguimiento de visita, pero en la rúbrica no. Cristian, pero también todo? se podría hacer de que en general lo que yo hago es aparte publicar la rúbrica por anuncio y por correo les llega y ahí sí yo puedo poner el seguimiento. Ah, pero tú te refieres, También lo puedes dejar a la alojado en rúbrica. el mismo ABA. En el mismo ABA, Sí, la pero pauta de evaluación. pero tú te refieres a la rúbrica, tendrías que entregársela en formato Word, en otro formato distinto. Exacto, Ya. exacto. Ya, lo que Sí. pasa es que yo estoy hablando de la rúbrica como el documento que se crea a partir del... No, ahí no. No, ese no tiene seguimiento, pero claro, como Ya. tú bien dices, se podría, Una pero alternativa. en ese caso serviría, por ejemplo, para asegurarme de que todos los estudiantes están al tanto de la rúbrica con la que van a ser Claro, evaluados, pero no claro. la rúbrica con la retroalimentación de cómo Sí, les fue. No a se eso me consumieron el refiero. resultado, sino que entraron, donde le hicieron Exacto. clic. A eso me refiero porque podríamos nosotros también de pronto hacer esa observación a propósito que viene la mejora a la plataforma, porque así se fortalece la autonomía, la Sí. autogestión, o sea, también el profe invierte tiempo en revisar, hacer los comentarios y todo, entonces debiésemos tener una forma de verificar esa lectura. ¿Mm? Sí, esperemos, a lo mejor la versión nueva, a lo mejor en la parte como del centro de calificaciones o en el centro de retención de estudiantes, ahí por ahí puede haber algo, pero tendremos que Sí, esperar a la Yo, próxima solo ahí como versión. sugerencia, ¿Sí? eso, por ejemplo, que dicen, ese tipo de mejoras son cosas planificadas. O sea, me refiero, hay un roadmap que está escrito y eso se puede pedir. O sea, decir qué es lo que va a venir en la siguiente versión para Ya. no tener que esperar a que esté, porque ¿qué nos ocurre? Esto que están diciendo es relevante, les sirve en el trabajo que se hace. Entonces el proveedor, que en este caso es Blackboard, debiese o bien hacer esto que pedimos, o por lo menos adelantarnos cuando eso podría llegar, porque al claro. final nosotros no bailamos al ritmo de ellos, es al revés. Sí, Claro. sí, eso debiésemos ahí consultarlo y ver Anotado. si está ya incluido, si no, Claro, levantarlo. claro. Cristian, ¿puedo ¿Sí? mostrar una pantalla pero muy chiquitita con Por algo favor. que me parece importante como que mostrar que tiene que ver con la rúbrica y la competencia de empleabilidad, cómo se Sí, inserta? sí, dale, por Porque favor. no sé si lo están viendo ahí. ¿Sí? Ya, Sí, esto, sí, ya. Cuando nosotros hacemos una rúbrica, ¿cierto? O una lista de cotejo, una escala de valoración, nosotros podemos jugar con los indicadores de especialidad, vale decir disciplinares. Pero cuando nuestra asignatura tiene competencia de empleabilidad, nosotros no tenemos opciones. La única es la rúbrica, ¿de acuerdo? No podemos sacar, por ejemplo, voy a poner acá, el indicador de capacidad de trabajo en equipo, borrarle estos descriptores y dejarla como una escala de valoración. Eso institucionalmente no nos deja, no nos permite. Por lo tanto, si nosotros tenemos una lista de cotejo o una escala de valoración para indicadores de especialidad
y tiene insertada la empleabilidad, igual tenemos que hacer una mixtura. Escala de valoración para especialidad, rúbrica la parte de abajo para empleabilidad. Y estos descriptores están dados por la institución, no hay que crearlos. Si yo, mi asignatura está impactada por el primer nivel de dominio de capacidad de trabajo en equipo, van a ver estos tipos de indicadores y tu asignatura va a decir que la tuya cumple las tareas y colabora, o participa en forma activa, y no otra, ¿te fijas? Entonces, eso es copiar y pegar desde, insisto, PDA y PIA de su asignatura. Eso nomás, era súper cortito, y decir que las competencias de empleabilidad para Duoc son 9 y que en general todos los currículos de distintas escuelas están capacidad para identificar y plantear y resolver problemas, capacidad de trabajo en equipo, que son las más fuertes que hacen impactado los currículos y la institución, y la capacidad creativa. Esos son como los que están más fuertemente en nuestros currículos. Y eso, nada más, solamente decir eso porque es importante, porque a veces uno se encuentra con asignaturas que tienen competencia y no sabe cómo abordarlas desde la pauta de evaluación. Y abordarlas formativamente también. También abordarlas formativamente. Exacto, de hecho las competencias de especialidad partieron siendo cierto impactados en los procesos formativos, pero ya en los sumativos, en las evaluaciones sumativas, se le está pidiendo también las competencias de especialidad. En el único lugar donde no se pide en la competencia de especialidad es en el ET, o sea, de empleabilidad es en el ET. Este último semestre no se cobró. Pero todas las instancias sumativas deberían también, a lo mejor si tienes 3, no en las 3, pero al menos en una, para que tenga relación, porque si es solo formativo también carece de sentido. Sí. No se completa. Súper. Perfecto. Estimados profesores, profesoras, asesores, tutores, agradecerles entonces, con esto vamos a ir cerrando ya el webinar porque estamos en el tiempo pasadito ya, agradecerles su tiempo, su participación. Si queda alguna duda, estamos siempre disponibles ahí en la UAP, nos pueden pasar a golpear la puertecita y estamos disponibles para ayudarlos para profundizar sobre estos temas. La verdad es que nos gustaría extendernos más todavía porque hay mucho que hablar sobre estos temas, pero la verdad es que el tiempo es agotado y por respeto al tiempo de ustedes, entonces lo dejamos hasta acá y cualquier duda que ustedes tengan se pueden acercar a pedirnos ayuda cuando quieran. Los dejamos invitados cordialmente a nuestro próximo webinar, donde vamos a estar hablando sobre retroalimentación, herramientas en el ABA para poder hacer una buena retroalimentación. Así es que con eso, Loreto, por mi parte, yo me despido, muy agradecido a todos. Yo solo comentarles que me siento súper escuchado con esta sesión, porque hay cosas que les pedí también, como por favor, por ejemplo, que lo que se explicara no fuera solamente del ABA, porque al final es parte de lo que uno aprende, que es la parte que a nosotros nos falta, o al menos a mí, como yo no soy de formación pedagogo, me sirve un montón que me cuenten esto porque aprendo, más allá de la herramienta en sí. Entonces le agradezco un montón el formato, fantástico que haya sido así, muchas gracias. Aunque no lo creas, Sebastián, te escuchamos, te tenemos anotado de puño y letra, así que exactamente. Disculpen los jodidos. No, está perfecto. Bueno, Seba. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, Tirsa. ¿Me escuchan? Sí. 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 Bueno, también quería agradecer, aunque no me estoy mostrando, pero quería agradecer el espacio excelente. Quería ver, no sé, como no asistí a los anteriores, no sé si tocaron un punto que me interesa, que son justamente los puntajes, el cálculo de los puntajes de acuerdo a los niveles. No sé si ese punto ya lo habían tocado. No lo vimos en profundidad porque eso es algo como bien específico, pero encantado, yo le puedo ayudar con eso si se acerca por los UAP o nos contactamos ahí vía correo, yo le puedo apoyar con esa parte. Perfecto. ¿Ya? Muchísimas gracias. Yo les voy a dejar copiado. Les voy a dejar copiado ahora, si me dan un segundo, les voy a dejar copiado por último la lista de reproducción de los videos que tenemos en YouTube, porque de esa manera ustedes también pueden, vamos a copiarla acá, se las pego enseguida, denme un segundito, aquí les voy a dejar en el chat, aquí va a estar, un poquito, chat, ahí está. Ahí está. Ahí está el enlace directo a la lista de nuestros webinars anteriores, por si los quieren revisar ahí con mayor detención. Profesores, profesoras, tutores, asesores, un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos entonces la próxima semana
más contenido. Muchas Que estén gracias muy por la bien. participación. Hasta Chao, chao. pronto. Gracias, Nos vemos, chiquillos. cuídense, un Gracias a abrazo. ustedes. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Chao, chao. Chaito. Chao, Tirsa. Chao. En la grabación.